Juanjo acá, de la voz chuncana. Buenos días, ¿cómo andan? Che, un gusto saludarlos acá de Tras la Sierra. El gusto nuestro. ¿Cómo anda tras la sierra ahí? Bien, con un calorcito que nos tiene muy sorprendidos. Parece que estuviéramos en noviembre. Y por suerte la persona todavía tiene capacidad de sorpresa. Después de lo que fue la pandemia, todavía nos seguimos sorprendiendo de las cosas. Esto del cambio climático te da mucha sorpresa en la vida. Totalmente, totalmente. Acá en Forés también el calorcito, pero bueno, acá nos arrebata el viento, un pueblo con mucho viento. Pero bueno, el sol impera en la mayoría de los lugares de la provincia. Y la seca. Sí, así. Bueno, Tomás, ahí venimos leyendo un poco el medio, la luna con gatillo, este medio para nosotros nuevo, que lo vienen trabajando colectivamente ahí. Y bueno, queríamos charlar, que nos des el análisis de cómo vienen observando los resultados de las elecciones en los diferentes puntos de la provincia, sobre todo que tiene como, podríamos decir, novedad el avance de grupos, de espacios políticos de diferentes orígenes, pero muy ligado a la militancia, al trabajo territorial. Quería que nos des tu análisis y también, bueno, de las otras fuerzas partidarias también. Sí, claro, con mucho gusto. Nosotras ahí en la Luna con Gatillo, que es un medio que nació de la economía popular, de un poco la militancia desde abajo, hace unos 7 años, con la idea de reflejar todo eso, ¿no? Que pasa en los territorios, como nos gusta decir, con gente que agarra la pala de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Bueno, venimos, además de lo que es la militancia en la comunicación, muchas de nosotras tenemos otras militancias en los feminismos, en la diversidad, en la lucha antirrepresiva, en la economía popular. Yo, además de periodista, acá en Tras la Sierra soy parte de Humano, que es una comercializadora de la economía popular y de un montón, bueno, de la Corriente Nacional Martín Fierro, del Movimiento Verde Cordobés. Entonces, un poco desde esa conexión con un montón de situaciones que ocurren en los territorios, que muchas veces no salen en los grandes medios de comunicación, empezamos a visibilizar procesos de lo que dice el Pablo Riveros cuando lo social desborda en lo político, ¿no? Ujú. Cuando un poco toda esa construcción territorial que venimos haciendo va encontrando el límite de lo institucional y en muchos casos los compañeros y compañeras deciden jugar en la arena electoral, que es una arena que tiene lógicas muy diferentes de la construcción social, pero sin embargo acá en Córdoba, con lo que fueron los 4 años de gestión justamente del Pablo Rivera ahí en Villa Ciudad Parque y de todo un montón de gente que venía laburando en lo social, han sido muy exitosos en lo que es la gestión comunal, con un montón de iniciativas de polo agroecológico, de legalización del cannabis, de construcción de viviendas sociales, de mejorar todo lo que es infraestructura de la escuela, de los dispensarios, y con un gran apoyo que se visibilizó hace algunas semanas, en que a pesar de que hubo una judicialización de la candidatura del Pablo Rivero, el compañero que fue de candidato, Diego Ruiz, sacó un 70% de los votos, ¿no? Ujú. Lo cual es algo muy extraño en una realidad provincial donde vemos un avance de la derecha y donde vemos también una escasa participación popular en las elecciones, la gente está muy desencantada, muy desenganchada con la política. Y el domingo pasado también pudimos visibilizar, por ejemplo, en un pueblo chiquito como el de Cerro Azul, pero ante una propuesta de una unión vecinal, con vecinos que venían laburando lo ambiental, las brigadas forestales, un montón de iniciativas sociales, ganó la compañera Natalia Dipache, pueden ver la entrevista en La Luna con Gatillo, al Sí, igual que sí. con el Pablo Riveros y un montón de gente
que desde lo social viene buscando cargos institucionales. La sección se llama Candidates desde abajo. Ujú. Y bueno, Natalia ganó con el 53% de votos, pero además con un dato muy raro para la provincia en las últimas elecciones, que es un 85% de participación del electorado, lo cual muestra que si nosotras hacemos propuestas que realmente estén conectadas con las cuestiones que atañen al pueblo, no las necesidades de la gente, bueno, la gente va a estar entusiasmada para ir a votar en el medio de una coyuntura provincial y nacional, donde vemos que los políticos, las políticas, la gente que está gestionando el Estado, están muy lejos de la realidad de la gente, ¿no? De estos problemas que estamos teniendo por la inflación, por la criminalización de la protesta, por el aumento de los alimentos, y realmente se han visto pocas políticas públicas en ese sentido, y sí las organizaciones sociales han trabajado en un montón de cuestiones que yo creo que la gente los ve, y cuando los compañeros y compañeras en pequeños espacios empiezan a tener el atrevimiento de disputarle el lugar a los viejos aparatos partidarios para lanzarse elecciones, los resultados son buenos, y en las elecciones en Córdoba podemos ver que además de esta jefatura comunal en Villa Ciudad Parque y en Cerro Azul, han salido 2 concejales compañeros de la Corriente Nacional Martín Fierro, del Movimiento Verde Cordobés, en Villa de las Rosas, en Tras la Sierra, uno en Capilla del Monte, hay una compañera en Rumipala, hay en Calamuchita. Hay un montón de procesos que están mostrando como un pequeño bloque de personas que están participando en lo institucional desde las organizaciones sociales, y también le recomendamos una entrevista que hicimos con Nahuel Beibe, que es el secretario general de la Corriente Nacional Martín Fierro, donde él explicaba que todo esto se hace sin presupuesto, con mucha militancia, y con una lógica también que a mí me gustó lo que él decía, porque decía, cuando un compañero entra al Estado nos queda chica en la oficina porque estamos todas representadas y todas vamos a estar ahí, ¿no? No es que los compañeros y compañeras se cortan sol y ya entran en estos lugares de personalismo, sino que justamente van para poder de alguna manera fortalecer el trabajo que se están haciendo en los territorios, ¿no? Y en eso también, por último, disculpen si me voy largo, quería recomendar, ahí en YouTube hay un video que es la evaluación del plan de buen gobierno de Patria Grande, que es el partido de Juancito Grabois, donde todas las funcionarias, que en muchos casos, como la Fer Minio, una señora que está en este momento haciendo todo lo que es la regularización de barrios populares, y ella está a cargo de eso, una señora Villera de San Isidro, o la compañera Mari Castillo, que está en la parte de reciclado, que ella viene justamente de ser cartonera, o en el caso de Córdoba, la postulación del Purruco Andrada, un compañero histórico de los carreros, para ser legislador. Entonces todos estos compañeros que han estado en la función pública estos últimos 4 años, le hicieron una evaluación y contaron qué es lo que hicieron en sus lugares dentro del gobierno del Estado al resto de compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, es lo que el compañero Mariano Pacheco, fundador de La Una con Gatillo, dice, que estamos ocupando pequeños espacios de gestión en un Estado neoliberal, pero que mostramos que son muy efectivos, que los compañeros de los movimientos sociales, compañeros y compañeras, son efectivamente funcionarias que funcionan. Es una forma, como de alguna forma se le ha encontrado la vuelta a la convivencia con la política tradicional, muchos espacios que lo veían con cierta recelo, sobre todo porque incluso han construido armados por fuera, como decías vos, de aparatos fuertes, dominantes, oficialistas, opositores, porque puede ser por el peronismo de Córdoba, o puede ser por Juntos por el Cambio, o incluso también armados que fueron por fuera de lo que es lo que representa el kirchnerismo en Córdoba también, ¿no? O más o menos lo que está más visible. Sí, efectivamente, esto viene de una nueva generación política,
que bueno, surgió muchos de los que tenemos mi edad, que yo tengo 40 y pico, incluso mucho de lo que el Papa Francisco llama las poetisas populares, ¿no? Todas estas mujeres que encarnan una forma de hacer política territorial y desde la economía del cuidado, como dicen las compañeras. Hay que recordar que esto es un proceso largo y que surge de la decepción del modelo neoliberal, del consenso de Washington, que le dicen, que tuvo su eclosión. Nosotros decimos la fecha del 2001, pero recordemos que desde el 97 vienen los piquetes en Cutralcó, el Sí, sí. Santiagazo, allá en Tartagal también, ¿no? De alguna manera a nosotras nos gusta decir que pasamos de la protesta a la propuesta, y del piquete pasamos a todo esto que son las cooperativas de la economía popular, ¿no? Y de alguna manera todos estos movimientos populares que venimos solucionando un montón de cuestiones en los territorios, a través de las ollas populares, a través de las pequeñas cooperativas, de las huertas familiares, de las ferias y demás, nacimos a la política con un gran desencanto con la política de arriba, ¿no? Incluso muchos nos referenciamos en el zapatismo, en el autonomismo, en el anarquismo, ¿no? Como Sí, que la política era algo malo. sí, Pero sí. después, a lo largo del tiempo, primero por las construcciones que fuimos haciendo y después también por los gobiernos kirchneristas que de Sí, alguna sí. manera nos devolvieron la fe en que a través de la política institucional se podían generar cambios sociales de todo tipo, más allá de las críticas que se le pueda hacer a esos 12 años de kirchnerismo. Sí vimos que hubo un montón de políticas y de cuestiones donde realmente se pudo repartir mejor la torta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, muchas organizaciones sociales de a poco fuimos entrando en la órbita de alguna manera del peronismo o en la órbita del campo popular, y en este crecimiento de opciones electorales fuimos parte del Frente de Todos, que hizo que Alberto Fernández fuera presidente. Como mucha gente en el campo nacional y popular, nos decepcionó este gobierno, y ahora también nos decepciona de alguna manera la candidatura de Sergio Massa por lo que representa, ¿no? Más allá de lo pragmático de la elección en una coyuntura geopolítica muy difícil. Pero La, bueno, la, por la eso, por paso, suerte, la paso, linterna. ¿Debilita o fortalece en este caso? yo creo que fortalece, Mm, porque es un canal de expresión donde mucha gente vamos a poder expresar que, más allá de entender el pragmatismo, ¿no?, en la coyuntura que tenemos de un candidato como Massa, que pueda dialogar y relacionarse con los grandes poderes fácticos de la Argentina, desde el Círculo Rojo al FMI y demás, sí expresar que eso va a ser dentro de una coyuntura del campo popular, donde no es lo mismo si la opción de Juan Graboy saca 10, 15 o 20% de votos que si saca 5, mm. porque eso le va a dar a Juan, que es un compañero y que está apoyado por todos los movimientos populares, mayor capacidad de negociación, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna manera para decir, che, está todo bien, tenemos un préstamo con el FMI, por ahí la coyuntura nacional y la conciencia que hemos generado en el resto de compañeros y compañeras, digo, en los vecinos, en las comunidades. También muchas veces nosotros vivimos en un círculo de militancia que desconocemos que hay una sociedad argentina que quizás no entiende que lo más pragmático y justo sería rechazar el préstamo con el FMI porque es fraudulento en todos los sentidos, de la misma legalidad capitalista, pero sí por lo menos que en esa negociación y en esa posición que está teniendo actualmente casi toda la clase política de que hay que pagar este préstamo fraudulento, sí que haya políticas que por lo menos nos dejen generar, como se vienen generando, mejoras en los barrios populares, que se generen mejoras en todo lo que es la agricultura familiar y la comercialización de la economía popular, que está dando soluciones a la inflación, por ejemplo. Mm. Porque es muy evidente en Argentina que la inflación es un problema de la concentración económica, ¿no? Que de alguna manera, yo que soy economista vengo insistiendo, aún en los manuales neoliberales de la Universidad de Chicago dice que si hay solo 3 empresas que venden alimentos
y lo más probable es que se pongan de acuerdo para subir los precios. Entonces ahí tiene que haber una competencia. Y eso es lo que se registra de la economía popular, y yo siempre recomiendo, hay un índice del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que está midiendo la canasta básica familiar, pero con productos de la economía popular en comercializadoras de la economía popular, y la inflación está siendo mucho menor, ¿no? Demostrando que es una cuestión también de que las grandes empresas están generando grandes márgenes de ganancia, y más allá de que aceptemos o no el acuerdo con el FMI, hay una realidad incontrastable, y lo muestran las estadísticas de la última semana del INDEC, que hay una peor distribución del ingreso, ¿no? El índice Gini, que es el que mide la distribución del ingreso, está en su peor momento desde muchos años. Entonces, de alguna manera, esta expresión dentro de las PASO de votar a Juan Grabois, por más que no gane, lo que le va a decir a la cúpula del aparato peronista es decir, che, muchachos, todo bien, negocien con el FMI, sabemos que está difícil transar con el círculo rojo, pero repártala un poco mejor, porque si no, todo este 20% de votos que sacó Juan Grabois va a salir a la calle, como sucedió en el 2001, a protestar. Como decía el Purruco Andrada en la entrevista en La Luna con Gatillo, que se la recomiendo, nosotros dejamos las piedras de lado, pero eso no quiere decir que no podamos volver a usarlas, porque si nos siguen ninguneando y nos siguen subiendo los precios y nos siguen bajando los salarios, lamentablemente va a estar muy difícil vivir, y vamos a volver de la propuesta a la protesta, porque las propuestas están, y de hecho hoy en todo el país la Mesa Agroalimentaria Argentina está haciendo un tractorazo, una movilización para visibilizar un montón de leyes que se vienen proponiendo desde el campo que alimenta, lo llamamos de alguna manera, para mejorar la situación, para que a los argentinos les llegue comida más sana y más barata, porque esto que digo de los índices del CESO, de que hay menos inflación en la economía popular que en los supermercados o en la industria monopólica del alimento, también es con alimentos más sanos, ¿no? Porque estamos comparando como si fueran iguales una verdura agroecológica que una verdura con veneno, ¿no? Estamos comparando que es lo mismo una yerba con veneno que una yerba como la que vendemos en Humano, que es orgánica, que está hecho por cooperativas, por compañeros que tienen un trabajo digno, y en estos 2 últimos años hemos evidenciado que esa yerba que salía un 50% más cara, hoy está más barata en los locales de Humano que en el supermercado, la yerba industrial, monopólica, de gente que después va a jugar la plata al exterior y no va a dejar la plata en la Argentina. Entonces ahí también es muy importante, por un lado, la participación política para expresar que queremos este tipo de propuestas, más allá de la coyuntura, de ir a votarlo a Juancito Grabois en Las PASO, y por otro lado también lo que es en la diaria, lo que se dice el consumo responsable. También saber que está bueno fortalecer estos procesos cooperativos de la economía popular, en vez de yendo al supermercado, ir a la feria popular, ir a los montones de comercios, como por ejemplo Monte Adentro del Movimiento Campesino de Córdoba, o ahí de la FOB, ahí 1936, ahí en Córdoba Capital. Como que son cosas que dentro de una coyuntura de crisis civilizatoria, como diría Raúl Chivicki, de un gran problema que tenemos como humanidad a nivel mundial, ¿no? También poder tomar pequeñas acciones que muestren que realmente podemos llevar esta sociedad para otro lugar un poco más justo para todas. La última, Tiago Tomás, está muy interesante la charla. De hecho, está bueno presencialmente. Mira, la última que te voy a hacer. Las últimas elecciones, volviendo a lo electoral también, es interesante el panorama que asoman estos espacios políticos que están avanzando en diferentes puntos de la provincia. Y también lo que dejó la última elección fue que dos datos. Casi el 30% del electorado no fue a las urnas. Hubo una baja participación en la votación. Y por otro lado, el voto en blanco tuvo casi 5 puntos, superando al kirchnerismo, a Spassesi, a la izquierda.
Es decir, el voto en blanco y la no participación han tenido como un gran protagonismo. Eso es un sector de la población que puede votar, que puede ser tentado a estos espacios que se presentan como novedad, y a la vez estos espacios pueden ofrecerle una propuesta provincial y luchar por ser una tercera fuerza en algún momento ante lo que dejó el último resultado electoral. Sí, por supuesto, es muy minoritario todavía, es en algunos territorios. Estamos luchando contra un aparato que reparte sobres de dinero en las escuelas. Estamos luchando contra algo muy grande, lo que de alguna manera se denomina el palacio, ¿no? Vemos que hay una Mm. gran desvinculación de la política de arriba de los problemas de la gente normal. Esos problemas creemos que lo estamos solucionando de las organizaciones populares con muy pocos recursos, con bastante poco apoyo del Estado, con un recorte que se está dando en todo el país, ¿no? Presupuestario. Entonces es muy difícil esa batalla en lo electoral. Estamos viendo ahora que la candidatura de Juan Grabois se está invisibilizando Mm. aún en medios progresistas. Pero bueno, de alguna manera estamos presentando la lucha y en esos territorios estamos dando muestras de ser eficientes, ¿no? Tanto a la hora de poder conseguir algunas candidaturas o el proceso ahí en Villa Ciudad Parque, que le recomiendo mucho la nota que le hicimos al Pablo Rivero, donde también explica de alguna manera en Córdoba qué es lo que es el aparato kirchnerista, creo que sacó tan pocos votos, no incluyó estas propuestas en su Mm. línea política, y eso yo creo que se vio en el resultado, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. hoy nosotras estamos como, por ejemplo, esto, el Curruco Andrada, histórico compañero de Carreros, iba como candidato al legislador por Hacemos Unidos por Córdoba, ¿no? Sí, sí. Entonces hoy también dentro del proceso de Hacemos Unidos por Córdoba, del cordobesismo, vemos en Sartori una posibilidad de que nos están viendo más, ¿no? Las compañeras Ujú. siempre dicen, Sí, sí. nos oyen pero no nos ven, no vienen a los territorios, ¿no? Mm. Entonces de alguna manera estamos viendo que, al menos en Córdoba capital, Yarlora sí estuvo apoyando a los carreros y demás, y de alguna manera hay como un pragmatismo de poder negociar con la gente que hoy está en el gobierno, de poder ver que de alguna manera el cordobesismo está viendo más estas experiencias que el kirchnerismo local en Córdoba. Mm. Entonces, bueno, ir generando esta estructura donde también yo creo que va a ser mucho más factible negociar con el gobierno provincial, con esta pequeña comunidad institucional